Sí, pues ya. Por aquí se nos está proyectando, ¿ok? Y bueno, para comenzar, pues hay que recapitular un poquito lo que hicimos en la sesión anterior. Recordarán ustedes que pues estuvimos analizando unos ciertos datos y estuvimos construyendo una tabla de frecuencias, ¿no? Dijimos que estas tablas de frecuencias nos ayudaban a mostrar los datos de una manera más ordenada y no como los tenemos aquí, ¿verdad? Solamente son datos así en bruto y pues como tal pues no nos dan alguna información relevante. Entonces nosotros habíamos analizado en un primer momento el número de hermanos, ¿cierto? Y pues hicimos su tablita, pusimos cada uno de los distintos valores en un renglón y pues ya, no había problema. Y pues no había problema porque era una cantidad pequeña, eran apenas 6 valores diferentes, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 o más, ¿verdad? Que lo englobamos aquí. Entonces este de 5 o más pues nos sirvió porque ya iba descendiendo, ¿no? La cantidad. La mayor cantidad se englobaba en lo que eran 2 o 3 hermanos, por lo general. Luego pasamos a lo que fue analizar el equipo favorito y en este encontramos hasta 13 valores diferentes, ¿ok? Entonces, como aquí estábamos hablando de una variable cualitativa, pues no es posible ahora sí que agruparlos, ¿no? Como que a los equipos este y este. Tal vez se pueda, pero con ciertos métodos, pero no como tal cada uno, ¿ok? Entonces aquí pues no nos queda de otra más que mostrarlos, todos y cada uno de ellos, así en ese listado, ¿ok? Y nos quedamos pendientes con lo que era la estatura. Entonces esta dijimos que la íbamos a dejar pendiente y pues se ha llegado el momento de analizarlo. ¿Qué pasa con estos datos? Pues aquí nosotros llegamos a tener hasta 29 valores diferentes, ¿sí? Unos 50, unos 52, 53, 54, hasta un 89. Entonces, si nosotros hacemos una lista, ¿sí? Una tablita, nos va a quedar un listado muy grande, ¿no? 29 valores y algunos puede que solamente tengan uno o dos datos. Entonces, no es viable ponerlo cada uno en cada renglón. Lo que se hace es tomar una agrupación, no sé, unos 4, 5, 6, y eso lo vamos a poner en un pequeño intervalo, ¿ok? Y ya con esto vamos a lograr reducir nuestra tabla a una cantidad más pequeña de renglones. Y pues ya los datos van a ser un poquito más entendibles, ¿sale? Entonces, para eso, pues vamos a pasar, ahora sí, al tema de esta sesión. Pues es un poquito de teoría, ¿verdad? Pero, pues es necesaria para poder hacer el resto de tablas, ¿sale? Entonces, tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿ok? Y nos dice, cuando la cantidad de valores obtenidos es muy diversa, o sea, de 12 valores posibles o más, ¿verdad? Se opta por agrupar en intervalos los valores de modo que la cantidad de clases sea menor, ¿sí? Cada renglón, cada uno de esos posibles valores se conoce como una clase y queremos que sea más reducida, ¿no? En un intervalo más pequeño. Entonces, para poder hacer eso, pues hay una serie de pasos que nos permiten determinar la cantidad de clases más apropiada. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Tenemos nosotros que calcular el rango, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para tratar nosotros de ubicar esos valores y poderlos reducir. Tenemos que calcular el rango, ¿sí? Y nos dice que para obtenerlo debemos ubicar en nuestro listado, ¿sí? Pero nuestro listado debe estar ordenado para poder identificar el valor más grande y restarle el más pequeño, ¿sí? De todo nuestro listado, valor más grande tal, valor más pequeño tal, hay que restarlos para obtener el rango, ¿ok? Siguiente, hay que calcular la cantidad de intervalos. Esta cantidad de intervalos se obtiene mediante una pequeña reglita que se llama como regla de Sturges, ¿verdad? Bueno, así como se escribe, no sé cómo se pronuncia. Y la reglita nos dice lo siguiente, que es igual a K, ¿verdad? Es K, es como vamos a representar la cantidad de intervalos.
Y, por ejemplo, el rango, pues lo vamos a representar con una letra R. ¿Ok? Nos dice que tenemos que hacer 1 más 3.322 por logaritmo de n. Entonces aquí tenemos cosas que posiblemente no ubiquemos, por ejemplo el log, ¿verdad? Ese log pues se refiere a la función logaritmo, pero no a la función logaritmo natural. Si ustedes se fijan en sus calculadoras, ¿verdad? Se van a dar cuenta, a ver si la tienen por aquí, que existen dos teclitas. Una de ellas dice log y otra solamente dice ln, que ustedes suelen confundirlo con in, ¿verdad? In, de x, lo dicen así. Entonces, esto lo utilizamos para las integrales, ¿no? Derivadas. Igual se puede utilizar la otra, no hay problema. Pero en este caso es la que vamos a utilizar, ¿no? La que dice log. Entonces, eso pues lo vamos a calcular con nuestra calculadora y pues de ahí pues ya vamos a empezar a obtener valores. Luego nos dice o nos aparece una n, sí, hay que calcular logaritmo de n, pero esta n se refiere al total de elementos de nuestra muestra. Recordarán ustedes que llamábamos como n mayúscula a la población, n minúscula a la muestra. Entonces de ahí se sigue manteniendo esta letrita, ¿no? Esta letra n, sigue representando lo mismo. Entonces hay una forma en la que nosotros podemos ahora sí que hacer las operaciones, ¿no? Porque por lo general pues ustedes lo van a hacer el corridito 1 más 3.22 y lo que me dé lo multiplico por logaritmo y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces primero hay que calcular el logaritmo de n, luego multiplicarlo por 3.322 y al final hay que sumarle 1, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hagamos esta operación, lo más probable es que nos dé un valor decimal, no sé, como 6.4 o 6.5. Entonces lo que tenemos que hacer es redondear al entero que sigue. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues estamos hablando de cantidad de intervalos, o sea, ¿cuántos renglones voy a ocupar? Si yo estoy diciendo que voy a ocupar 6.4 renglones, pues como tal yo ya estoy ocupando 7 renglones, ¿sí me explico? Entonces lo llevamos al entero siguiente del valor que aquí nos dé, ¿ok? Luego, nuestro tercer paso, aquí vamos a calcular la amplitud del intervalo, ¿sí? Ya que sabemos cuántos intervalos vamos a hacer, vamos a ver ahora cuántos elementos va a contener este intervalo. Nos dice que se refiere a lo ancho o cuántos elementos debe considerar cada una de las clases y lo podemos obtener mediante el cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. Entonces el rango ya lo calculamos más arriba, la cantidad de intervalos la calculamos enseguida y basta hacer ese cociente para ver cuántos elementos va a tener, ¿ok? Vamos a partir de un elemento, si el más bajo, vamos a sumarle cierta cantidad y ese sería nuestro primer intervalo. Luego, a partir del valor que siga, vamos a hacer nuestros tantos elementos hasta completar el segundo intervalo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, igualmente, puede resultarles como un valor decimal y este también se debe, ¿verdad? También se puede redondear al entero siguiente para evitar como pérdida de datos, ¿no? O para que nos quede más cerrado, así como valores meramente enteros, ¿ok? Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Como yo les decía, vamos a tomar un valor inicial, ¿no? Vamos a ponerle ciertos elementos y vamos a colocar un valor final. Estos se conocen como límite inferior, ¿sí? Y límite superior. El límite inferior es el valor más pequeño de ese intervalo y el límite superior es el valor más grande o el valor que colocamos al final de ese mismo intervalo. De esos dos vamos a calcular nosotros lo que es la marca de clase, ¿sí? Este valor es como un valor representativo, ¿no? de dicha clase y la forma de obtenerlo es sumando límite inferior más límite superior y dividir entre 2. A lo mejor ahorita todo eso ha estado un poco confuso, pero vamos a empezar a ver un ejemplo
y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir realmente, ¿ok? Entonces ya me tomé las formulitas que teníamos más arriba y vamos a empezar a aplicarlas con los datos que nosotros tenemos. Entonces nos vamos aquí y vamos a tratar de obtener la mayor información que se pueda. Vamos a ubicar el valor más grande, el valor más pequeño y la cantidad de elementos que son, ¿sí? Por lo pronto. Entonces nos vamos a nuestro listado de datos, ¿sale? Y bueno, aquí nosotros ya los tenemos ordenados, donde 1.50 es el más pequeño y 1.89 es el más grande. Entonces esto lo vamos a ocupar, ¿no? Valor más grande, valor más pequeño. Ahora, siguiente pregunta, ¿cuántos elementos tenemos? Pues a la hora de que ustedes contestaron, sí, cuando ya recopilé yo los datos, tenía un total de 106 respuestas. Entonces ese sería mi total de elementos de la muestra, ¿ok? Entonces con esos datos vamos a pasar nuevamente a nuestras formulitas y vamos a empezar a resolverlas. Entonces estamos ahí. ¿Cuál dijimos que era el valor más grande? Pues valía 1.89, ¿cierto? Y a ese valor más grande tenemos que restarle el valor más pequeño, que era de 1.50, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hacemos esa operación, nos va a dar un total de 0.39. Y esto lo vamos a, digamos, como a convertir, ¿no? Como a enteros, ¿sí? Para poderlos trabajar de una mejor manera. Entonces, estos 39 son las 39 centésimas que van desde 1.50 hasta 1.89, ¿sí? O sea, tendríamos 39 valores diferentes entre el más pequeño y el más alto, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta por ahí. Y lo guardamos un momento. Ahora, vamos a calcular nosotros lo que es la cantidad de clases, ¿sí? O sea, en cuántos rengloncitos vamos a resumir nosotros todos nuestros 29 valores diferentes, ¿ok? O los 39 que están por aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a proseguir. Estamos ubicados aquí y me voy a copiar esta misma formulita. ¿Sí? La vamos a poner aquí enseguida. Y pues lo que vamos a cambiar en un primer instante pues es el número de elementos, que en este caso fueron 106 elementos. ¿Ok? Entonces, nuestro siguiente paso es calcular logaritmo de 106. Y pues para eso nos vamos a nuestra calculadora, presionamos la tecla log y colocamos el 106, que nos da un total de 2.02. ¿Sale? Entonces, una vez que ya calculamos ese valor, ahora vamos a realizar el producto de 3.322 con 2.02. Y eso nos dice que nos da como 6.72. ¿Ok? Hacemos en la calculadora 3.322 por 2.02 y nos da ese resultado. Y finalmente, pues vamos a hacer la suma, ¿sí? Y nos daría un total de 7.72, ¿ok? Pero dijimos que, o sea, aquí estamos hablando de cantidad de clases, 7.7 clases, pues eso nos lleva más concretamente a 8 clases, ¿ok? O sea, vamos a ocupar o vamos a ubicar todos esos valores en 8 rengloncitos, ¿sale? Entonces, ya que lo tenemos, ahora sí pasamos a calcular nuestra amplitud, ¿sí? ¿Cuántos elementos va a tener cada una de las clases? Y vamos a hacer esta división, ¿no? Los 39 que teníamos por ahí arriba, ¿sí? Y vamos a dividirlo entre el número de clases, entre 8, ¿sí? Vamos a repartirlos, por así decirlo. Entonces, cuando hacemos nosotros esa operación, nos queda un total de 4.87. Y
¿Eso qué quiere decir? Pues para que sea como una cantidad más, digamos, más presentable, como más entera, ¿sí? No meternos tanto a decimales, pues vamos a cambiarlo al entero siguiente, que en este caso pues serían 5, ¿ok? Entonces vamos a tener 8 renglones, en los cuales cada renglón va a tener 5 elementos de los diferentes que ya teníamos por ahí, ¿sale? Entonces ya con esa información vamos a pasar a elaborar nuestra tablita, ¿sale? Entonces aquí en nuestro XY, ¿verdad? O sea, nuestra variable, es donde poníamos cada uno de los valores. Ahora es donde vamos a colocar cada uno de los intervalos. Entonces el valor más pequeño que nosotros teníamos era 1.50. Y de ahí pues ya estamos contando 1.50. Y dice que debe tener 5 elementos. Entonces sería 1.51, 52, 53 y 54. Debe finalizar en 1.54. ¿Ok? Ese sería nuestro primer intervalo. El intervalo que sigue, pues empezaría del próximo valor, que sería 1.55. ¿Ok? Igualmente, en ese ya estamos contando el 55, que es el primero, 56, 57, 58 y 59. Entonces ya tenemos los 5 elementos hasta 1.59. El siguiente pues va a comenzar en el valor que sigue, ¿verdad? 1.60. Y contando esos mismos 5 valores, sería hasta 1.64. El siguiente comenzaría en 1.65 y acabaría en 1.69. Siguiente empezaría en 1.70, ¿sí? Y contamos los 5 valores, 70, 1, 2, 3, 4, 74. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces sería 1.85 para el próximo, que terminaría en 75, que terminaría en 1.79. El siguiente empezaría en 1.80 y terminaría en 1.84. Y posteriormente tendríamos de 1.85 hasta 1.89. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues si nos fue posible completar todo, ¿verdad? Así exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestro valor más grande fuera de 1.90? Pues aquí podríamos corregirlo, ¿verdad? Hasta 1.90, ¿sí? Ya que es solamente una unidad, ¿sí? Pero, pues en este caso, pues nos dio exacto, pues lo dejamos así, como quedó, ¿no? Y todos quedan de la misma amplitud. Si se pasa poquito el último valor, pues lo extendemos un poquito, ¿sí? Si fuera más pequeño, por ejemplo, que mi valor más alto fuera de 1.87, ¿verdad? Pues lo podemos dejar igual hasta 1.89, ¿sí? A fin de cuentas, ese valor 1.87 ya está dentro de ese intervalo, ¿sale? Entonces, ya que tenemos nosotros nuestros intervalos, ahora vamos a pasar a calcular la marca de clase. Y según la marca de clase, debemos tomar el límite inferior, límite superior, sumarlos y dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta operación, es 1.50 más 1.54, ¿sí? Les recomiendo hacer primero la suma, darle igual y luego dividir entre 2, porque no va a detectar la calculadora que están sumando esos dos términos, ¿sí? O sea, va a ser un término y el segundo término es el que va a estar dividiendo solamente entre 2, ¿vale? Entonces, primero hacemos la suma y luego damos igual y dividimos entre 2. Y nos da un total de 1.52, ¿vale? Para el siguiente, pues hacemos el mismo procedimiento. Ahora sumamos 1.55 con 1.59 igual y dividimos entre 2. Obtenemos un valor de
1.57. Y para el siguiente igual, 1.60 más 1.64. El resultado lo dividimos entre 2 y nos va a dar 1.62. ¿Ok? Y así para cada una de las marcas de clase, cada una de las marcas de clase. Si observan ustedes, este valor está en medio, ¿no? O sea, pertenece al 1.50 y pertenece entre 1.50 y 1.54, ¿sí? Es un valor como promedio que está en medio de esos dos valores que tenemos por límite inferior y límite superior, ¿sale? Si a ustedes les queda un valor fuera de esto, pues quiere decir que están haciendo mal la operación, ¿ok? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Y así, pues vamos a ir llenando cada una de las marcas de clase hasta completarlas todas, ¿ok? Y ya una vez que tenemos todas las marcas de clases completas, ahora sí ya podemos empezar a obtener las frecuencias absolutas, que son las que obtenemos directamente de nuestro conjunto de datos. El resto de frecuencias, pues ya saben que dependen de la frecuencia absoluta, ¿ok? Entonces vamos a hacer el conteo de los primeros datos. Para mi primera clase, ¿sí? Yo debo contar todos los que vayan desde 1.50 hasta 1.54. Los de 1.55 ya van a contar para esta nueva clase hasta 1.59. Y de 1.60 hasta 1.64. Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces vamos a nuestros datos para hacer ese pequeño conteo. Entonces, ¿cuántos tengo yo desde 1.50 y hasta 1.54? ¿Sí? Tengo 10 datos. Dijimos que el 1.55 ya no entra porque ya ese ya pertenece a la otra clase, ¿ok? Luego, la siguiente clase va de 1.55 a 1.59, ¿sí? Aquí llegamos hasta 1.58 y se brinca hasta 1.60. Y este 1.60 ya no entra en en nuestra segunda clase, ¿sí? Nuestro segundo intervalo, ¿sí? Este ya pertenecería al tercero. Entonces, para el segundo intervalo tenemos otros 10. Nuestro tercer intervalo va desde 1.60, 61, 62, 63, hasta 64, ¿sí? El 65 ya no, ese ya pertenece a la clase siguiente. Entonces, en esta ocasión, para esta tercera clase tenemos 23. Y así lo podemos ir haciendo para cada una de ellas. Entonces ya empezamos a llenar esos valores en nuestra tablita de la siguiente manera. ¿Sí? Dijimos que de 1.50 a 1.54 teníamos 10. De 1.55 a 1.59 eran otros 10. De 1.60 a 1.64 dijimos que eran 23, ¿cierto? Y bueno, vamos a hacer otro de 1.65 a 1.69, son 27, ¿sí? Y así vamos contando cuántos corresponden a cada una de los intervalos, ¿ok? Y así lo seguimos llenando, seguimos buscando, ¿sí? Hasta completar toda esta columna y ahora sí pues ya obtenemos el total. Y pues ya el resto de las frecuencias pues ya se llenan como la forma habitual, así como lo hicimos en la semana pasada, ¿sí? Nos tomamos solamente las frecuencias absolutas y empezamos a trabajar con ellas. Por ejemplo, la frecuencia acumulada pues es sumar la absoluta con sus anteriores. Pero como no hay anteriores, pues solamente se deja ese primer valor. Para el siguiente renglón, pues es la absoluta y sus anteriores. Entonces, en este caso serían estas dos, que la acumulada sería 20. Para para el tercer renglón, pues tenemos ese 23 más 10 más 10. O sea, 43, ¿sí? Y así pues los vamos a ir llenando sucesivamente, ¿no? Ya sabemos que es el que corresponde y sus anteriores. El que corresponde y sus anteriores. ¿Sale? Entonces, en ese caso particular, pues el acumulado serían 70, ¿ok?
Y pues así para todas y cada una de ellas. La frecuencia relativa, ya saben que se divide la absoluta entre el total, ¿cierto? Entonces hacemos 100 entre 106, nos daría un resultado de 0.09. Para el siguiente, pues sería igual 0.09, ¿sí? Siguen siendo el mismo valor. Luego tenemos 23, ¿sí? Que corresponde a la frecuencia absoluta, y hay que dividirlo entre el total. Y esa operación nos da 0.22, ¿ok? Y ya saben, todo esto al final tiene que darles un resultado de 1 o cercano a 1, ¿sí? Pero nunca debe exceder. Y por este lado, ya saben, la frecuencia relativa acumulada, pues es solamente sumar las frecuencias relativas, ¿sí? Así como ya lo habíamos visto anteriormente. Y pues así nos quedaría ya la tablita completa, ¿no? Y una vez que ya la tengamos completa, ahora sí ya podremos dar como nuestras inferencias, ¿no? Acerca de los datos que se están mostrando. Por ejemplo, pues aquí podemos ver que la mayor cantidad de alumnos tiene una estatura entre 1,65 y 1,69, ¿ok? Y pues por ahí le siguen los de 1,60 a 1,64, o sea, son alumnos pues un tanto bajitos. Bueno, yo mido por acá, yo mido entre 1,85 y 1,89. Entonces sí se me hacen un poquito bajitos, pero pues serían pues la estatura promedio, ¿ok? Y pues así, ¿no? Podemos hacer toda clase de observaciones sobre los datos y con ello pues ampliar un poquito más lo que se presenta en las tablas. ¿Sale? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que haya quedado claro.